Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la segunda carta a Timoteo. Y bueno, escribir dos cartas a la misma persona revela el profundo afecto de Pablo por su joven pastor. La manera como en la primera carta presentó tantos temas personales indica el cuidado pastoral del apóstol para alguien que comenzaba en el ministerio. Y ahora los continúa en esta. El término para hoy sería una mentoría para un ministerio exitoso. Ayudar en la vida de nuevos pastores es la mejor inversión. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. Los anteriores apóstoles fueron escogidos por el Señor al mismo comienzo de su ministerio. Podemos ver esto en Marcos 3, 13 al 19. Pero a Pablo lo escogió después de haber resucitado. Esto lo podemos ver en Hechos 9. En este sentido, Pablo va a defender su apostolado porque un grupo de falsos apóstoles dudaban de su llamado. Pero Pablo sabía que su llamamiento no fue por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Pablo no fue apóstol por su propia voluntad. Contrario a esto, él creía estar haciendo la voluntad de Dios al ser perseguidor de los discípulos de Jesucristo. Sin embargo, fue en el camino a Damasco cuando el Señor se le apareció y le preguntó por qué le perseguía. Y esta fue su respuesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto lo podemos ver en Hechos 9:6. A partir de allí se sometió a la exclusiva voluntad de Dios. Y aunque ahora escribe desde la cárcel, lo hace con autoridad divina. El escribir desde una prisión en Roma es una comprobación de la comisión divina, porque el Señor le había dicho que sería testigo delante de reyes y gobernantes. Esto lo podemos ver en Hechos 9, 15 y 16. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la promesa del futuro para Pablo, acompañada en el mismo llamamiento, era la vida eterna. Pablo habla con entusiasmo sobre la promesa de la vida y de la resurrección. Eso es la promesa de volver a la vida y ser levantados de entre los muertos con excelsa gloria. Porque él sabía en quién había creído y estas palabras cobran más relevancia y brillo al saber del tiempo final que le resta. Esto está en el capítulo 4, versículo 6. A Timoteo, amado hijo. Eso era Timoteo para Pablo, un verdadero amado hijo, o un hijo en la fe, como también le llama en 1 Corintios 4:17. La manera como Timoteo creyó en el Señor, su sentido de obediencia y los cuidados que dispensó por la vida de Pablo, incluyendo el posible viaje a Roma para atenderlo en sus necesidades, lo calificaban como a ese hijo amado. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Este hijo amado primeramente es saludado con la palabra gracia, que es perdón no merecido y favor que transforma. Luego, misericordia, que es un afecto tierno mostrando amor para alguien que está en una situación difícil. Y la paz, que es la conciencia de sentirse perdonado por Dios a través de Cristo, que llega a ser la bendición generada por la gracia y la misericordia. Timoteo era un recipiente de estos dones del cielo, todos dados por medio de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar
me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto lo podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Si hay un pasaje lleno de intimidad familiar en las dos cartas dirigidas a Timoteo, es este. El recuerdo de la infancia que Pablo tenía de su amado hijo en la fe va del testimonio de su conversión como discípulo hasta una figura paterna vista en el deseo de verlo mencionar a su abuela Loida y su madre Eunice. Hay una ternura hogareña en las palabras de Pablo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Pablo es un hombre profundamente agradecido y en todas sus cartas la gratitud es como su sello divino. En este contexto, la gratitud de Pablo es por la fe preciosa de su amado Timoteo, a quien elogia como a ningún otro en sus escritos. Su gratitud está respaldada por una limpia conciencia, con el recordatorio de sus ancestros, pero ahora respaldada por su vida íntegra en Cristo y su ministerio. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo era un hombre de una vida de oración profunda, constante e intercesora. Al lector le asombra cómo Pablo siempre hace referencia en sus oraciones por los hermanos de las iglesias. Y ahora lo vemos orando por Timoteo, en donde la palabra sin cesar y noche y día nos hablan de su oración intercesora por su discípulo, seguramente para que tuviera éxito en su pastorado, pues Pablo conocía las ovejas de Éfeso. Pero, ¿cuál era el real propósito de Pablo al orar por Timoteo? El deseo de verlo, porque Pablo no olvidaba sus lágrimas cuando tuvieron que separarse por causa del ministerio. El asunto es que Timoteo le era muy útil a Pablo y la separación trajo esos sentimientos encontrados. Como Pablo está preso en Roma, los recuerdos de su discípulo debieron ser recurrentes debido a su próxima ejecución, y esta sería la razón por la que Pablo desea verlo provisto. Esto lo podemos ver en capítulo 4, versículo 9. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo tuvo en su ministerio discípulos cuya fe fue fingida. Entre esos casos tenemos a Himeneo y Alejandro, que fueron nombrados en 1 de Timoteo 1:20. Pero Timoteo era heredero de una auténtica fe sembrada en su vida por la tierna y firme influencia de su abuela Loida y de su madre Eunice. Pablo reconoce que hizo su trabajo con Timoteo, pero resalta la labor de esas madres piadosas en la formación de aquel hijo en la fe. Pablo da por sentado que cuando un hijo es formado por madres verdaderamente cristianas, los tales son influenciados por una fe verdadera, llegando a ser obreros piadosos y de grandes testimonios para quienes ministran. Quienes hemos tenido abuelas y madres piadosas, reconocemos el trabajo de esa influencia del hogar. Madres piadosas producen hijos piadosos. Y vamos a dejar este tema hasta aquí. Mañana continuamos con este estudio que, si recuerdan bien, en la primera carta de Timoteo tuvimos más o menos un mes, quizás un poco más, develando esta carta. Son unos temas muy extensos y por honor al tiempo vamos a dejarla para el día de mañana, la continuación. Mil bendiciones.